Y vamos a seguir hablando de la confianza en Dios, mejor dicho, del poder de la confianza en el Señor. Quiero comenzar dando un testimonio personal que siempre me sucede cuando no me siento bien. Hoy me levanté a la mañana con mucho dolor de cabeza, con síntomas de resfrío, con dolor, muy fuerte dolor de garganta, y esto para alguien que predica 3 veces un domingo es una mala señal, ¿verdad? Y yo, bueno, me levanto así, pero yo sé algo, que cada vez que yo llego aquí, a este lugar, el gozo del Espíritu me inunda, ¿sí? El dolor de cabeza se va, el dolor de garganta también, y tengo fuerzas en el Señor. Así que yo quiero honrar al Señor y darle la gloria, porque hoy pude predicar como siempre, sin ningún inconveniente, y me siento muy bien aquí por la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Es un placer servirla, siempre me sucede lo mismo, ¿sí? Yo ya sé cómo funciona el Señor, si estoy mal, si no me siento bien, voy igual y sé que el Señor me respalda en eso, ¿sí? 1 hora antes de comenzar la primera reunión me dolía mucho la cabeza, estaba malhumorado, si no le pueden preguntar a mi esposa, y lo normal, ¿verdad?, de uno cuando está enfermo, y me subo aquí, me viene el gozo del Espíritu, una alegría sobrenatural, y mi esposa le da gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero eso sucede porque confiamos en el Señor, ¿sí? Queremos compartir una segunda parte del mensaje que dimos el domingo pasado. Enseñamos acerca del rey Ezequías, un rey en el Antiguo Testamento, cuya característica es que él puso su confianza en Dios, como muchos de los que están aquí hoy sentados. Amén. Tocarle el de al lado, decirle, está hablando de mí el pastor. Amén. Sí, Señor. Y esto es lo que importa, que hemos confiado en el Señor. Y Ezequías, cuando confió en el Señor, empezó a progresar en todo, ¿sí? Progresó en su autoconfianza porque sentía un Padre que lo respaldaba, un Padre divino, un Padre celestial. Entonces se sentía a gusto con todo lo que emprendió, creció, se liberó de los ejércitos enemigos, hizo muchas cosas porque había confiado en el Señor. Nosotros tenemos que saber que cada vez que uno confía en Dios, el enemigo también lo sabe. Vos confías en Dios y empezás a servir a Dios, sobre todo aquellos que son líderes. Quiero que sepan que nos hacemos una fama en el mundo espiritual. ¿Sabías eso? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19 que el apóstol Pablo, que una gente quiso liberar a un endemoniado y dijo: os conjuro por Jesús, a quien cita siempre el apóstol Pablo. Y el demonio le contestó, dice: a Jesús lo conozco y al apóstol Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Y se tiró encima y los lastimó. Los hijos de un tal Esceva. Esto está en Hechos capítulo 19, y este es el punto, que los demonios sabían muy bien quién era el apóstol Pablo, por lo que él estaba haciendo en el reino. Cada vez que vos confías más en el Señor, más frutos vas a tener, vas a hacer más cosas para el Señor, y el mundo espiritual va a saber de ti. Mi pregunta es si estás preparado para eso. Amén, por el hermano acá que está preparado, qué bueno. Si no estamos preparados para eso, tenemos que prepararnos, porque esto es lo que va a suceder. Nuestra confianza en Dios será probada tarde o temprano, ¿sí? Será probada. ¿Cuántos de ustedes les gusta viajar en auto? Hacerse un viajecito, ir de un lado para otro. Le gusta a mi esposa, está con ganas de vacaciones ya. Si te gusta viajar, los hombres, por favor, contéstenme esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre viajar en familia o viajar solo? Sí, ¿verdad? Es notable la diferencia, ¿verdad? Cuando viajamos en familia, los niños a los 100 kilómetros a los 100 metros empiezan a decir: ya llegamos, falta mucho, que esto, que aquello, todo lo normal de los niños. Pero hay una gran diferencia ya antes de salir. Cuando uno va cargando el auto, sobre todo, ¿sí? El hombre arma su valija
de una manera muy sencilla. Tiene una valijita así, abre el placar, saca 2 mudas y con eso tira un mes. La mujer abre el placar, tira todo el placar en la valija para 2 días de vacaciones. Y lo mismo hace con cada uno de tus niños, ¿sí? Y así salimos de vacaciones. Entonces uno tiene que tener una precaución. Le vas a poner mucho peso al auto si vas a viajar con toda la familia, ¿sí? Entonces, nosotros hemos llevado muchas cosas de viaje siempre, ¿sí? ¿Sabes? No importa qué tan grande sea el vehículo. Una vez tuvimos una van bien grande así y nunca el lugar era suficiente, ¿sí? Porque si queda un huequito y entra en la maceta, vamos a llevar la maceta. Esas cosas pasan. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Prepara el vehículo para viajar, para llevar peso. Y los hombres sabemos muy bien que si vas a llevar más peso de lo normal, hay que hacer algo con las ruedas. ¿Qué cosa es? Inflarlas, darle unas libras más. Se recomiendan que vos las infles para llevar el peso adecuado. Y si tu vehículo está preparado para llevar el peso, no pasa nada. ¿Sabías que la gloria de Dios en hebreo es una palabra que suena así como kabot y significa el peso? Porque cuando la gloria de Dios viene a tu vida, la presencia de Dios causa un peso espiritual. Hay una carga en llevar la gloria de Dios. Cuando uno confía en Dios, ese respaldo que viene sobre ti tiene un peso espiritual, pero no todo el mundo está preparado para sostener ese peso. No todo el mundo está preparado para sobrellevarlo. Ese peso espiritual implica una responsabilidad, implica responder ante pruebas y sostener ese peso espiritual a lo largo de toda la vida. Ahí es cuando ustedes dicen amén, gloria a Dios. Vamos a sostener el respaldo de Dios, ese peso que estamos logrando al confiar en Dios. Vamos a sostenerlo durante toda nuestra vida. Vamos a confiar en el Señor será fiel y a pesar que haya momentos que nuestra confianza será probada, también vamos a ver el respaldo majestuoso de Dios con un padre que se levanta a defender a sus hijos porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a continuar leyendo la historia de Ezequías. Como dije antes, hemos leído la semana pasada que Ezequías tenía una gran característica, era un rey que había confiado en el Señor. Y como había confiado en el Señor, había progresado mucho. Y él se había hecho una fama espiritual que había recorrido kilómetros. Los asirios quizás vivían a más de 1.200, 1.500 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, ellos habían escuchado algo, que el rey Ezequías confiaba en Dios. Qué buena fama que tenía Ezequías. Ojalá que se pudiera decir eso de nosotros. Los hermanos que van a Jesucristo plenitud de vida son gente que confía en el Señor. Que a miles de kilómetros se sepa esto de tu vida y de la mía, que confiamos en el Señor, que esa sea la fama que hemos tenido. Y vamos a leer juntos Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 19 en adelante. Dice que ese rey asirio, que tenía un gran ejército, que es famoso en la historia, se llamaba Senaquerib. Si ustedes lo buscan por Google, o si a alguno de ustedes les gusta estudiar historia, Senaquerib fue un gran rey que capturó muchos reinos pequeños, invadió ciudades, tomó ciudades amuralladas y había tomado una parte del pueblo de Dios en ese momento. Y como había escuchado que el rey Ezequías confiaba en Dios, dijo, esto yo no lo puedo soportar. Los asirios en ese momento funcionaban como funcionan las tinieblas en contra de la iglesia de Jesucristo en el día de hoy, ¿sí? Los mismos principios, las mismas formas de operar. Por eso son tan importantes estas historias del Antiguo Testamento, porque nos ilustran a nosotros la forma en que el enemigo, que no ha cambiado nada, va a venir a atacarnos. Y esto es lo que hizo Ezequías. Lo que hizo el rey asirio, se presentó con todo un ejército enfrente de Jerusalén. Así que un día amaneció en Jerusalén y se encontraron, cuando abrieron las puertas del muro de Jerusalén, se encontraron un gran ejército asirio enfrente. Y salió el virrey. Miren que esto llama mucho la atención, porque semejante reino como Asiria tuvo que mandar
en un viaje difícil a su virrey para enfrentar a Ezequías, que era muy pequeño. Era porque realmente molestaba el reino de Ezequías. Quiero decir esto: vas a crecer, vas a hacer tantas cosas para el Señor que vas a molestar potestades. Eso hay que esperarlo. Me llama la atención que mandara al virrey de Asiria y se para enfrente del muro y empieza a hablar en hebreo, el idioma que todo el pueblo de Dios manejaba. Entonces empieza a intimidar para que todos escuchen estas amenazas. Pero yo les pido que presten atención a estas palabras que dice el rey, que dice el virrey asirio en contra del pueblo de Dios, porque la fama de ellos, esto es lo que uno tiene que tener en mente cuando lee estos versículos. La fama de los hijos de Dios era que confiaban en el Señor. Y si tu fama es que confías en el Señor, esta puede ser la estrategia que el enemigo quiere usar en nuestra contra. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra. Dice, versículo 20. Versículo 19. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es Faraón, eso es el Faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, no se trata, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén: ¿deben adorarle solamente en este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos si tú consigues otro tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso, escuchen esto, esta es la mejor parte, acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me lo ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Diga conmigo: Satanás es mentiroso. Esta es una historia muy agradable para mí. Yo puedo ver acá cómo el enemigo saca toda su artillería, una artillería que usa muchas veces en contra de los hijos de Dios, pero en contra de aquellos que confían en el Señor. Y como vos y yo estamos descubriendo el poder de confiar en Dios, tenemos que estar preparados para esto, ¿sí? Número 1, lo que el enemigo hace es atacar la autoconfianza. Ustedes verán en el versículo 20, si lo podemos volver a poner en pantalla, dice... lo primero que hace es menospreciar el ejército de Ezequías. El rey Ezequías había crecido mucho, había formado un buen ejército, tenía una buena formación. Y miren lo que dice: tú dices que tienes estrategia y fuerza militar. Eso era cierto. Dice, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías y te rebelas contra mí? Entonces lo primero que hace el enemigo es tratar de destruir su autoconfianza. Te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez recibiste menosprecio? ¿Alguna vez te dijeron: vos no servís, vos no funcionás, lo que vos tenés no sirve? ¿Te pasó eso alguna vez? Porque esa es una estrategia del diablo. Sobre todo atacar tu funcionalidad. ¿Sabías que la autoestima se forma, es como una mesa de 3 patas, ¿sí? Algunos dicen que la autoestima es este valor que nos damos a sí mismo, es como una mesa que tiene 3 patitas. Se necesitan las 3 para que una mesa de 3 patas quede parada, ¿sí? Y que una de esas patas es la autovaloración.
¿cuánto nos valoramos? ¿Cuántos de ustedes se valoran a sí mismos? ¿Sí? ¿Nadie? ¿O habrá alguien que se valora? Se valoran, ¿verdad? Sos hijo de Dios. Vales tanto para Dios que Él murió en la cruz por ti. Si no te valorás, tenés que empezar a valorarte. Una de las patas de esa mesa de la autoestima es la autovaloración. Otra de las patas es la autoimagen. ¿Cómo vos te ves? ¿Cuántos de ustedes se ven guapos frente al espejo? Levánteme la mano. Amén, muy bien. Esto es muy importante, la autoimagen es parte de nuestra autoestima, pero otra de esas patas es la autoconfianza. Es esa confianza en uno mismo de lo que sí podés hacer y saber que hay capacidad en ti para emprender y para hacer cosas. Lo que Satanás vino a hacer fue a patear una de esas patas, de esa mesa de 3 patas. Pateó la autoconfianza y con eso se derriba toda la estima. Y si uno le llega a creer al enemigo, estarás en problemas. Vas a creer que no tenés nada cuando sí lo tenés. Cuando sos una persona capaz, cuando sos una persona muy capaz. Porque Dios está contigo. Uno tiene que aprender a rechazar los intentos del enemigo de denigrar tu autoconfianza. Vos tenés que declarar conmigo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante rechazar adecuadamente las acusaciones de las tinieblas. Los asirios le dijeron, vos no tenés nada, pero Ezequías no se creyó eso. No se lo creyó. Nosotros no vamos a creer cuando el enemigo te ataque y te diga, vos no sos nadie, vos no tenés nada, vos no podés, vos no servís. Nosotros creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, lo que hizo el rey asirio fue atacar la imagen de Dios, atacar esa idea de quién es Dios, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? Que Dios piensa cosas buenas para ti, que Dios te ama. Sin embargo, a veces el enemigo intenta soplarte al oído de que Dios trae juicio contra ti, que Dios te rechaza. Lo intenta al menos. Ahí está la trampa, creerle. ¿Sabes lo que hizo el funcionario asirio? Le dijo, Ezequías, vos que hiciste tantas cosas para Dios. Tiraste los lugares de idolatría, derribaste los altares paganos, estableciste el culto otra vez en el templo de Jerusalén. Tantas cosas buenas que hiciste. Te voy a dar una noticia, Ezequías. Es Dios quien me mandó a exterminarte. ¿Es posible creer eso? Imposible. Sin embargo, hay gente que le cree a Satanás. Satanás le dice al oído, mira todo lo que serviste en la iglesia, mira cuánto tiempo invertiste trabajando para el Señor, mira cuántas veces ofrendaste y sin embargo estás enfermo. Dios te mandó esa enfermedad. Y hay gente que lo cree. Hay gente que piensa que es Dios quien lo está atacando. ¿Sabes qué? Es impresionante, pero es la misma estrategia que se usó hace miles de años. El enemigo la usa otra vez. Lo que ataca es la confianza, porque si tenés confianza en Dios, sos una persona poderosa en el reino de Dios y una persona peligrosa para las tinieblas. Siempre el enemigo intentará atacar esa confianza que vos tenés en Dios. Y la única forma es meter esa duda y tratar de que tropieces con el Señor, diciendo que Dios está en tu contra, cuando eso es una mentira muy grande. Saben que tuvimos unos días muy lindos esta semana. Fuimos a un congreso para pastores. Había 1.500 pastores de toda Argentina. Y tuve el privilegio de que cuando llegábamos a Mar del Plata, compartimos ahí el avión con el predicador principal, Bill Johnson, un pastor norteamericano que es pastor de una iglesia de 30.000 miembros. Bueno, lo saludamos ahí y escuchamos esos días sus mensajes. Yo quiero compartir algo, porque sabes que son cosas que el Espíritu está hablando.
Y me asombró mucho esto. Lo que Dios está hablando ahí es lo que estamos hablando aquí. Y es maravilloso. Y Él lo explicó de otra manera y me gustó tanto que quiero compartírsela. Él habló acerca de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Él anunció que Jesús habría de venir. Mateo capítulo 11. Y dice, bueno, Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Juan el Bautista dice que allanó el camino para que predicara el Señor. Sin embargo, en sus últimos días, estando en la cárcel, él estaba viendo los barrotes. Y como era profeta, sabía que era inminente su deceso, lo iban a matar. Y como ustedes saben, en la Biblia dice que Juan el Bautista le cortaron la cabeza por causa de Herodes, ¿sí? Por los pecados de Herodes. Entonces, ahí estaba Juan sabiendo lo que iba a pasar, que iba a estar en la presencia de Dios muy pronto, pero empezó a ver los barrotes y empezó a dudar de esa confianza que tenía en Dios. Y era Juan el Bautista, un gran hombre de Dios, un profeta, porque todos podemos en algún momento flaquear. Pero miren lo que sucedió. Dice que Juan le mandó a preguntar a Jesús con uno de sus discípulos una sola pregunta. ¿Eras tú el que habría de venir? Una pregunta impresionante. ¿Eras tú el Mesías, Señor? Jesús podría haber respondido cualquier respuesta válida. Podría haber dicho, claro que sí, vos me bautizaste, ¿te acordás lo que profetizaron de mí, lo que dice el Antiguo Testamento? Podía haber dado un montón de argumentos para mostrar que Él era el profeta, que Él era el Mesías que habría de venir. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue otra. Él dijo, vamos a leerlo juntos y lo podemos poner en pantalla. Mateo 11, versículo 4, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Digan conmigo, ver y oír. Y fueron con Juan los discípulos y le dijeron esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Vayan y díganle, háblenle de lo que está sucediendo, del poder de Dios, de los milagros, del testimonio de los milagros que están sucediendo en este tiempo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto un milagro? Vamos a ser más específicos. Milagros de sanidad física. Levánteme su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy uno de esos. Milagros financieros. ¿Sí? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Quiénes han visto un milagro de restauración familiar? Que estos son más difíciles. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque involucra a varias personas, involucra una sanidad interior, involucra muchas cosas. Son milagros extraordinarios. Ahora, quiero decirte, o quiero mostrarte aquí, cómo es que Jesús trae de vuelta a Juan el Bautista con estas palabras. La mirada de Juan el Bautista empezó a desviarse y a estar puesta en los barrotes, en la prisión y en lo que le sucedía. Entonces Jesús le manda a decir, no, hay que prestar atención al testimonio de las cosas que están sucediendo, porque los testimonios de lo que Dios hizo contigo son esos testimonios que tenés que tener vivos en tu mente, de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, del poder de Dios manifestado aquí y ahora, de lo que hizo ayer, lo que va a hacer o lo que está haciendo hoy, porque eso te va a dar la pauta de lo que va a ser mañana. Y cuando uno solamente se enfoca y mira el problema, y estás mirando los barrotes, estás mirando el ejército asirio, solamente estás mirando las deudas que tenés que pagar, solamente estás mirando los problemas que tenés en el trabajo, no estás mirando el poder de Dios, entonces vas a sufrir la falta de confianza, porque estás mirando lo que no tenés que ver y estás oyendo lo que no tenés que oír. Pero cuando vos decidís ver y oír el poder de Dios, cuando te enfocas en lo que Dios está haciendo, entonces volvés a tener confianza. Tenemos el poder de elegir qué vamos a escuchar y qué vamos a recordar.
Y nosotros tenemos que aprender a tener frente a cualquier ataque, cualquier amenaza del enemigo, cualquier vociferación, cualquier intento de mentirnos que el enemigo tenga. Tenemos que aprender a recordar los testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando vos tenés presente lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo ayer, cómo viene tu curva de crecimiento, cuando vos tenés presente, cuando vos te dejás de mirar los problemas, dejás de mirar el ejército enemigo, dejás de mirar los barrotes de tu cárcel, cuando vos te enfocás en el testimonio del poder de Dios, entonces te proyectás y decís, wow, esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que está haciendo y esto es lo que va a seguir haciendo con mi vida, porque Dios tiene poder y en Él he confiado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, me gusta lo que hizo Ezequías. Ezequías escuchó todo eso, pero nunca le prestó oído a los asirios. Él escuchó todas las amenazas, todas las mentiras de los asirios. Y en vez de ir a contestarles, ni siquiera salió a contestar. ¿Sabes lo que hizo? Él buscó al profeta Isaías, que vivía en Jerusalén. En ese tiempo eran contemporáneos. Lo buscó el profeta Isaías y le dijo, profeta, pedí una palabra de Dios. Orá al Señor. ¿Qué quiere hacer el Señor? Él confiaba en el Señor. Yo sé que hay momentos que son duros, sé que hay momentos que son difíciles pasarlos, pero esto es lo que un verdadero hijo de Dios hace. Busca oración cuando está en problemas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho esto alguna vez? ¿Sí? Hay que buscar oración. Si hay un líder, si hay un hermano que te va a ayudar a orar, si hay un profeta. Entonces, Isaías oró al Señor y luego le contestó, le dijo, Ezequías, tenés que quedarte tranquilo. ¿Sabes lo que va a pasar? Al rey de Asiria le va a venir a atacar un ejército allá en su casa, 1500 kilómetros. Y va a tener que salir con todo su ejército corriendo de aquí, ir a defender su territorio y allá lo van a matar y todos los asirios se van a destruir y nunca más van a surgir. Y tal cual eso sucedió. Los asirios que amenazaron, que le preguntaron y le dijeron, ¿dónde está tu confianza? Ellos fueron exterminados y el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy sigue en pie para la gloria del Señor. Porque aquellos que te amenazan o que te intimidan no saben con quién se meten cuando vos sostenés tu confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora quiero volver a lo que Juan vio o su situación en la cárcel. Jesús le manda y le dice, tenés que mirar los milagros, poné tu mirada en los milagros, lo trae de vuelta a Juan, lo lleva a mirar los milagros. Entonces Juan con eso entendió que el esfuerzo que hizo y toda su vida que estaba a punto de terminar no había sido en vano, que el reino de Dios se estaba moviendo y que él se iba a ir en paz. Pero Jesús dice al final de estos versículos, Mateo 11, el versículo 6, si podemos poner en pantalla, él dice, dichosos, diga conmigo dichosos. Tocar al de al lado, decirle, están hablando de mí, somos dichosos. Dichosos, el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza, el que no tropieza. Sabes que mucha gente se ofende con Dios. Mucha gente dice, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué? Porque ese es Dios, ¿por qué Dios es malo? Porque eso es lo que los asirios intentaron hacer con Ezequías. Quisieron distorsionar la imagen de Dios, haciéndole creer que Dios era malo. Tengo un pacto con Dios y quiero hablarte de esto. Mi pacto con Dios es que voy a creer lo que la Biblia dice de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, escuche la mentira que escuche, voy a seguir creyendo lo que la Biblia dice de Dios. Y lo que yo creo es lo que voy a experimentar. Creo que Dios es bueno y voy a experimentar un Dios bueno. Creo que Dios es justo y siempre será justo. Quizás algunos de ustedes estuvieron orando igual que yo mucho en esta semana por la ley del aborto, ¿sí? Y sin embargo parece que va a salir igual. Y que lo del Senado y que esto y todo están puestos de acuerdo para que salga. Y alguno dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios no hace algo? Quizás alguno se desespera, pero Jesús dice, dichoso el que no tropieza por mi causa, dichoso el que no se pone en contra de Dios. Quiero decirte
que no es Dios quien causa esto. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que saber quién es nuestro Dios, tenemos que saber que Dios no manda lo malo lo elige el hombre por causa de su pecado, ¿sí? Dios no manda las cosas malas, aún las cosas que suceden en la naturaleza no las manda el Señor. Sí, si hay un terremoto aquí no vamos a decir, ¿por qué Dios mandó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Nosotros somos la iglesia del Señor, sabemos que todo lo que Dios manda es bueno. ¿Saben? Sucedieron algunos tornados importantes en Estados Unidos, en la isla de Puerto Rico. Pasaron muchas cosas. Hay lugares donde había iglesias. Tengo pastores amigos ahí que me dicen, mi iglesia fue inundada por completo. Tuvimos que tirar todas las cosas de adentro y tuvimos que invertir mucho tiempo en reconstruir. Pero ninguno de estos pastores dijo jamás, ¿por qué Dios me manda esto? Porque conocemos quién es Dios. Jamás el Señor te va a mandar algo malo. No es el Señor el que manda las enfermedades, no es el Señor el que manda catástrofes sobre tu vida. Dios es bueno. Yo tengo un pacto con Dios. Siempre voy a esperar lo mejor del Señor, porque eso es lo que Él da a sus hijos. Él es un Padre bueno y da solamente lo mejor a sus hijos. Quizás, Andrés, me puedas ayudar aquí. Yo quiero decirte esto que es muy importante. Tenemos que conocer quién es Dios, saber quién es Dios y no tropezar, porque lo que el enemigo provoca, aquellos que tienen confianza en Dios, lo que el enemigo les provoca muchas veces es una decepción o les intenta provocar una decepción para que tropiecen con Dios, para que digan, yo confié en el Señor, lo intenté, pero el Señor me falló. Voy a decirte que el Señor nunca falla. El Señor está de tu lado. Sí o sí el Señor te va a respaldar. A lo mejor no era lo que vos querías, pero tarde o temprano algo mejor sucederá. Hay cosas que uno las entiende después. Hay cosas que uno dice, ¿por qué si yo oré por tal familiar, sin embargo partió con el Señor? Hay cosas que uno entiende cuando esté del otro lado, porque del otro lado es mejor. En la presencia de Dios, en el reino de los cielos es mejor. Hay gente que se ofende con Dios, pero la Biblia dice, dichoso y que no encuentra en mí tropiezo, sino que sabe confiar en el Señor, sabe tener paz en lo que Dios hace. Iglesia, el Señor nos está llamando a conocer más cómo Él es, quién es Él y lo que quiere hacer con nosotros, y a descubrir el poder de la confianza, porque la confianza en Dios al principio no es muy difícil. Lo difícil es sostener esa confianza durante toda la vida y no tropezar en eso. No sé si puedo explicar la profundidad de lo que Dios me habló, pero lo que le cuesta a muchas personas es sostener esa confianza en el Señor. Y lo que Dios espera de nosotros es que seamos una iglesia conocida, porque a lo largo del tiempo, de las décadas, de los años, somos fieles al Señor. Y sostenemos la confianza en el Señor y no hallamos en Él tropiezo. Y descubrimos que Él siempre está de nuestro lado, nunca está en contra, siempre está de nuestro lado, siempre lo estará. Aunque el enemigo te quiera taladrar alguna mentira, que tu fortaleza espiritual depure las mentiras del diablo, las saque de tu mente en el nombre del Señor. Y yo quiero orar por eso en esta noche. Amén. ¿Dónde están los adoradores? ¿El resto están por aquí? Pasen por favor. Miguel, adelante. Ponte de pie. Hay un poder en la confianza en Dios. Ese poder te hace una persona peligrosa para las tinieblas. Ese poder te hace una persona especial en el reino de Dios. Es una persona que confía. Desarrollarás una fama a nivel espiritual. Los demonios sabrán que confías en el Señor. Y vas a aprender a depurar toda mentira del diablo sobre quién vos sos y sobre quién es el Señor. Sos una persona capaz, sos una persona que todo lo puede porque Dios está contigo
Y tu Dios siempre va a estar de tu lado, siempre. Dios es amor. No hay forma de que Él te envíe algo malo. Cuando uno tiene esa certeza, entonces no hay nada que el enemigo pueda hacer. Cada vez que el diablo te ataque, sucederá como sucedió con los asirios. Nada pueden hacer. Cerrá tus ojos conmigo. Declará esta adoración. Miguel, ¿podemos adorar? Confiamos en el Señor. En Él está nuestra confianza. Mi confianza Díselo al Rey. está solo en ti, solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Gloria a tu nombre, Rey. Aumenta la unción en este lugar, Señor. Aumenta la unción en este momento, Señor. Señor, que nuestros corazones se alineen a tu palabra. Señor, tú eres un Dios bueno. Señor, tú eres amor. No hay forma que el enemigo nos distraiga, nos desenfoque, Señor, y nos mienta acerca de ti. Señor, te conocemos como un Padre bueno. Espíritu Santo, Señor, sella esta palabra en nuestras vidas. Y toda persona que se ha decepcionado, que se ha ofendido con Dios, en este momento es restaurada por el poder de tu presencia en este lugar. Señor, bendigo a tus hijos. Si hay alguien aquí o hay alguien mirando a través de internet en su hogar, Señor, lo bendigo en este momento. Y viene la restauración espiritual para la gloria de tu nombre, Señor. No hay ofensa. Nosotros somos dichosos. No tropezaremos con el Señor. Señor, tú estás de nuestro lado. Y nuestra confianza está en ti. Señor, nuestra confianza está en ti. Decilo conmigo. Mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Te vendrá a la mente cada testimonio de lo bueno que ha sido el Señor. Te vendrá a la mente continuamente. Dejarás de ver los barrotes, dejarás de ver lo que el enemigo hace, dejarás de escuchar lo que el enemigo dice para ver y escuchar del poder de Dios. Porque esa es tu herencia como hijo de Dios. Esa es tu herencia para la gloria del Señor. Esa es tu bendición, el poder de Dios aquí y ahora. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, tú estás aquí y tu presencia se siente realmente en este lugar. Sella esta palabra en nuestro corazón. Señor, esta iglesia confía en ti, Señor. Seremos conocidos por la confianza que tenemos en ti para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.